Para ti Dios tiene que 100%. ser un creador y a partir de ahí apartarse de la creación. No lo creo, porque de hecho creo que en el cristianismo se ve claramente que es un Dios que interviene en la historia del ser ¿Tú humano eres creyente o cristiano? cristiano. Vale. Te voy a hacer una pregunta en ese sentido, ¿vale? Porque creo que también es interesante. Tú eres cristiano, Soy cristiano. católico, digamos, ¿no? Soy cristiano. Cristiano, vale, pero vamos a decir que Islam, budismo, es otra religión. Son otra religión. En algunas religiones, el concepto de Dios y de adorar otras religiones significa infierno, significa hereje, etc. ¿Cómo explicas que si Dios es omnipotente, omnisciente, permita religiones que se contradicen a un nivel tal que incluso afirman el infierno? Sí. ¿Cómo explicas eso? O sea, ¿Por qué permite eso Dios? No me costaría tanto entender eso. O sea, si es verdad que Dios crea al ser humano con la capacidad, la intuición y la percepción de observar cosas más allá de lo material, de tener intuiciones y sentimiento de trascendencia, de comprender cosas que trascienden a lo humano. Si eso existe, y además Dios como concepto es un Dios completamente bello, complejo, con un montón de aristas, un montón de caras, que de hecho mucha gente dice, no, la mejor forma en la que podríamos definir a Dios sería juntar a todos los seres humanos en una costelera y decir, aquí está. ¿Y para ti te gusta esa definición? Que creo que encapsula bien la idea de que creo que el ser humano es la imagen de Dios, por lo cual la forma más clara en la que podemos percibir a Dios en última instancia es observar al ser humano en su variedad y su plenitud. Cuando observamos al ser humano en comunidad grande, creo que ahí somos capaces de percibir cosas de las que Dios imaginaba, creo, en el principio. Dada esta cosa, no me extraña que cuando los seres humanos tratan de hacer religión, es decir, acercarse a Dios, comprender al ser por detrás de la naturaleza, lleguen a conclusiones diferentes. Claro, lleguen incluso a tener imaginaciones por sus historias, por sus narrativas, por sus heridas, a diferentes narrativas. Pero hablamos de concepciones tales como el infierno o la eternidad del alma condenada. Son cosas muy, muy fuertes, ¿no? Que son casi contradictorias con la idea del Dios benevolente. Depende de lo que estemos afirmando. Si estamos afirmando todo aquel que no cree estos principios dogmáticos va a ir allí, creo que eso no, por lo menos en la religión cristiana. ¿Crees en las religiones tú? No, ¿Crees que tiene sentido las religiones? ¿O tiene que haber una religión? Creo que tiene sentido que la gente quiera explorar el conocimiento de Dios de diferentes maneras. Y creo que tiene sentido que Dios se manifieste de una forma especial y única. Y creo que, de hecho, en el cristianismo se afirma que Dios lo ha hecho. Que Dios, de una manera especial, ha trascendido la historia viniendo como una persona física, como es Jesús de Nazaret, para darse a conocer a los seres humanos, que le conozcamos y que ese Dios invisible ahora sea un Dios visible al que podemos conocer y podemos acercarnos con él. Y esto es interesante. Porque por lo menos en el cristianismo la idea de fe siempre fue confianza en las pruebas que tenemos y en conocimiento de Dios de una manera personal. Por lo cual asumir... No es muy claro, ¿eh? ¿Tú? No, estaba mirando un coche que ha pasado por ahí. Joder, Crespo, macho. No, si te estaba prestando atención, pero... Es peor eso pero, que... un coche. ¿Tú crees que las religiones de alguna forma ayudan a minimizar este concepto de la existencia de Dios? Que haya religiones tan enfrentadas que han provocado, esa sería otra, millones de muertes de forma brutal. Vamos a hablar de las guerras santas, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, pasa que tenemos que tener cuidado de hablar de las guerras santas y no hablar de las otras guerras que no sean santas. Claro, no, la humanidad ha matado, pero puede matar por territorio y ha matado por religión. Claro. Cuya mayor motivación para matar era un tema religioso. Sí, ¿y cuál era la mayor motivación para matar en el siglo XX? Bueno, claro, miles. Materia, recursos... Y no fue religión, porque lo que hicieron ni los rusos ni los alemanes fue religión. Incluso, fíjate, poniéndome del lado de Josué. Buah, saboteando esto. Ojo, ¿eh? Saboteando esto, incluso. Después de mirar el coche, cuando Después de mirar el cuando puto estaba coche. hablando... Muy feo eso, ¿eh? Ha estado muy feo, ha ¿eh? estado feo. Es que ha pasado un coche, o sea, soy como un perrillo, déjame. Tú, como precristiano, está feo como- hacer eso, la verdad. Soy post-cristiano, de hecho. Pues que Soy post... has superado ya el cristianismo. claro, No, claro. estás antes. Esto. Estás antes. Ay, animalitos. No.
No, es que ya no sé ni lo que coño iba a decir. Vale, sí. Las religiones. Sí, las guerras santas, desde un punto de vista histórico, incluso se pueden entender como guerras políticas. Sobre intereses políticos que había, y sí, se justificaron como guerras de Claro. religión cuando realmente había otros intereses. detrás. Saladín, Ricardo Corazón de León, o sea, todavía había politiqueo, Y desde está, y luego. está claro que el ser humano ha usado la religión porque sabe que es un elemento ultrapoderoso, la idea de trascendencia, para hacer cosas Pero tenemos hoy completamente en día terroríficas. terrorismo islámico que mata bajo una coacción propia de idea religiosa. Y hemos tenido- Suicidios que creen que van a ir a un paraíso solo para ellos. Pero- no es religión pura. Pero, tronco, tenemos también religiones o como visiones ateas que han matado millones de personas también en el pasado, ¿sabes? O sea, que tenemos que ver la historia Bueno. ¿Pero crees que honestamente. Dios permita. Cosmovisiones ateas. Pero tú crees, Crespo, que Dios permita una religión que permita inmolarse a uno de sus fieles? ¿Eso lo permitiría un Dios? ¿O es compatible con la idea de Dios? Es que volvemos a la pregunta de qué permitiría y no permitiría Dios. O sea, ¿qué es lo que queremos? Que Dios deje de permitir cosas. Eso es lo que queremos. O sea, le estamos pidiendo a Dios que deje de permitir cosas. O sea, le estamos pidiendo en última instancia a Dios Es que nos haga no libres. Martín, es vez más, contradictorio. Es O sea, contradictorio. no. O sea, estamos pidiendo a Dios que nos robe la libertad. No, porque no es necesario. Claro, porque está diciendo que Dios, ¿cómo permite Dios que esa persona haga eso? Dios es todo bueno y sin embargo lo permite cuando puede pararlo. ¿Qué implicaría pararlo? Es que no estamos, creo que, siendo suficientemente honestos con qué implica pedirle a Dios que pare los males. no tiene- Que en última instancia es pedir a Dios que pare la existencia humana. Es que no tiene. O Que sea, somos los grandes ejecutores del mal en el mundo. Es que a veces cuando hablamos del mal parece que lo externalizamos como si fuera responsabilidad de otra persona. Pero si el mayor responsable del mal en el mundo soy yo, contigo y con todo lo que nos están ¿Tú escuchando. crees que Dios nos creó a su imagen y semejanza? 100%. Y Y si lo nos- cual creo que es y eso la es base para creer contradictorio. en la dignidad del ser humano. ¿Y no es contradictorio con los millones de males que suceden cada día? ¿Por si qué? nos hizo su imagen y semejanza y Él es benevolente, ¿cómo se puede entender que haya tanta maldad? ¿Qué significa que nos hizo a su imagen y semejanza? Entonces. Hombre, si nos hizo como Él es bueno. Él querría lo mejor para el prójimo. Nosotros Sí, no queremos lo mejor para el prójimo. La mayoría de gente quiere lo mejor para sí mismo o para su propia gente, no para el prójimo. Claro, al hacer seres a la imagen y semejanza, Dios debe de crear seres que van o tendrían el propósito de reflejar a ese Dios en la tierra. Serían, por así decirlo, espejos andantes de Dios. Pero para que los hombres y mujeres sean espejos andantes de Dios, deben de también querer ser espejos, amantes, espejos de Dios en la tierra, por lo cual deben de tener la capacidad de reflejar a Dios o no reflejarle. Si no, serían robots que reflejan a Dios, pero no serían decisión, seres ¿no? a imagen ni semejanza. Por lo cual, por eso creo que es tan importante el punto de que entendamos que el ser humano precisa y necesita de la libertad, que de hecho es uno de los bienes supremos que asumimos como seres humanos. De hecho, muchísimas vez guerras más- que hemos hecho en el pasado, tío, muchos tenemos esas ideas espectaculares de prefiero morir de pie que vivir de rodillas, porque, tío, porque la libertad es un bien supremo, tío. O sea, la libertad, yo no quiero que me den 1 millón de euros si me encierran en mi casa. Yo no. Yo tampoco, tú ya lo tienes. Pero bueno, quiero decir que yo no, Vaya, yo no lo ¿esto qué quiero. es? Ya está. Entrevista. Cuentas bancarias. Entrevista. Pero ¿sabes por Pero qué? interesante, pero- Porque yo rechacé mi libertad. Yo no puedo salir de casa. ¿No sabías eso? Yo me quedo todo el día en casa. Es lo que hay. que- Me vino Dios, me vino Pero Dios. si estás aquí con esta maravilla, Ya, yo me quedo aquí encantado. con Dios hablándote, Sí. a través de las cosas naturales. Sí, señor, me caen las cosas. De hecho, si alguien me puede hacer otro cóctel, por favor, gracias. Dios es lo pague, con mucho Te está calentando. Sigo pensando que hay un problema fundamental. Hablamos de la libertad individual, ¿no? Pero siguen sucediendo males increíblemente graves en el mundo, una vez más, y Dios no está haciendo nada para pararlos. Una vez más, entiendo bien que no, que preserve la libertad individual de cada uno de nosotros, pero esos grandes males siguen sucediendo.